Entonces, yo soy consciente de que algunos de esos temas que aparecen en Están aquí son temas delicadísimos, ¿no? Molestos, y yo sé que estos militares, sobre todo los servicios de inteligencia militar, no perdonan. Es decir, que si yo mañana aparezco muerto en circunstancias extrañas, pues tendríais que volver a sacar este programa de nuevo y poneros a investigar. Como viste recién, Juan José Benítez en esta entrevista nos advirtió que si aparece sin vida de una manera sospechosa, vamos a tener que repetir este video para recordar que se jugó mucho con su último libro, que se llama Están aquí, y que habla de objetos voladores no identificados, de sus tripulantes, pero por sobre todo de los oscuros secretos que guardan los gobiernos del planeta respecto al fenómeno. Hay una entrevista con una ingeniera norteamericana que tuvo yo creo que la suerte de ser llevada a una base secreta en los Estados Unidos, y durante 2 semanas estuvo tratando de averiguar para qué servían 5 piezas que procedían de la nave de Roswell. Hay más del 52% de casos de encuentros con tripulantes donde el resultado es de muerte para el testigo. Como seguramente sabrás, Juanjo Benítez ha publicado más de 50 libros de investigación sobre diferentes temas del misterio, y resulta que uno en particular, Materia Reservada del año 1993, le costó lo que él considera fue un atentado contra su vida. Vamos a hablar de eso en esta entrevista, pero también nos pidió que si llega a suceder lo que vaticinaba al principio, de pronto tener una desaparición o perder la vida de manera extraña, que investiguemos qué es lo que sucedió, porque él está seguro de que este otro libro, Están aquí, cuenta historias que son demasiado incómodas para personas en las altas cúpulas del poder. Me permitió llevarme algunas de esas gasas para someterlas a análisis, y ya tenemos los resultados de laboratorios de Boston, de Brasil y de España, y todos coinciden. No es sangre humana, no pertenece a ninguna raza humana, y es una mujer. Hoy tenemos una entrevista fascinante en la señal Ciencia y Misterios, donde además se suman Andrea y Silvia Pérez Simondini para hablar con Juanjo Benítez, para hacerle preguntas y para llegar al final a un ping-pong, algo así como un ida y vuelta de casos extraños, bizarros, entre la ufología argentina y española, que no tiene desperdicio. Así que no me voy a extender. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand, esto es La Señal Entrevistas. Comenzamos ahora con esta nueva entrevista con Juanjo Benítez. Este programa es posible gracias al auspicio de Securnavi SRL, profesionales en equipamiento náutico de seguridad. Familia señalera, como les había prometido, estamos para hablar con Juanjo Benítez de su nuevo libro, Están aquí. Yo la verdad es que lo he estado leyendo en todo este fin de año, he estado sacando muchos detalles y no puedo esperar para preguntarle, porque tiene un montón de casos súper interesantes y súper importantes. Y también tenemos un amigo invitado verde. Juanjo, bienvenido a La Señal. Te veo con un alienígena allí. Sí, esas son las bromas de Inma. Qué bueno, Juanjo. ¿Cómo se llama el alienígena? Mostrámelo bien. Se llama Trump. Donald, Donald Trump, sí. Ok. El tonto más peligroso de la historia. Bueno, comenzamos por un tema complejo y punzante de actualidad con esto. El mundo está complicado, Juanjo. Realmente las cosas están complejas. Ayer estaba mirando noticias internacionales y podemos llegar a pasar de las risas de recién a una situación un poco menos feliz. ¿Vos cómo lo ves con tu experiencia, sobre todo como periodista? Yo lo veo muy oscuro, pero pues porque este señor no está capacitado para gobernar, ¿eh? Y nos puede llevar a un verdadero desastre. Ya lo ha intentado con Venezuela, le ha salido medio bien, y vamos a ver qué pasa con Groenlandia, etcétera, ¿no? Es un sin vivir, porque además de 2 guerras simultáneas, tener que aguantar a un tonto peligroso es muy complicado.
Están pasando cosas muy graves, incluso en territorio norteamericano, Juanjo, como bien sabes, y hay una situación de zozobra también con Europa y la actualidad europea, y las cosas se ponen cada vez más turbias. Pero en el medio se había dicho, y esto es una pregunta que no tiene que ver con tu libro, están aquí, pero de alguna forma sí, que Donald Trump podría llegar a ser el presidente norteamericano que reconozca la existencia de inteligencias no humanas. ¿Vos pensás que esa es una posibilidad? Se habló todo fin de año de esto. Bueno, ha habido otros intentos con otros presidentes norteamericanos que, según mis noticias, lo intentaron. Intentaron especialmente sacar a la luz la nave de Roswell, de julio del 47. No lo consiguieron ninguno, salvo Eisenhower, que era militar y que como militar, los militares, la cúpula militar norteamericana, accedió a que fuera a la base de Tampa, en Florida, donde al parecer se encuentra la nave estrellada en Roswell. El resto de los presidentes no se les hizo ni caso. Y yo creo que es lo que va a ocurrir. Es decir, ningún presidente civil, como es el caso de Trump, tendrá acceso nunca, nunca, a los restos de la nave de Roswell. Es un tema demasiado complejo y demasiado incluso para un presidente. En algún momento lo escuchábamos a Robert Bigelow, que hablaba de la necesidad de saber y que los presidentes no tienen la necesidad de saber, el need to know, la necesidad de saber respecto a este tema. ¿Vos estás de acuerdo con esta idea de que estos temas son tan graves y tan pesados que ni siquiera un presidente tiene la necesidad de saber respecto a ellos y únicamente funcionarios de carrera que saben supuestamente lo que hacen? Bueno, yo creo, por lo que he podido investigar y hablar con mucha gente, que quienes manejan el tema OVNI en el mundo entero son los militares, no los políticos, no Ujú. los presidentes o los gobernantes o los... No, son las cúpulas militares. Bueno, esa cúpula militar, en el caso concreto, por ejemplo, de Roswell, pues llevamos casi 80 años, 80 años de silencio, de secretismo, de ocultamiento. Y así va a seguir. ¿Por qué? Pues porque no les interesa. Yo he hablado con los militares en muchas ocasiones a nivel privado y siempre me cuentan lo mismo. Me dicen, si nosotros abriéramos los archivos, sacáramos la nave estrellada a la luz con las cámaras de televisión, nos encontraríamos con una situación muy complicada para nosotros, los militares. ¿Por qué? Pues porque el contribuyente les puede pedir sencillamente, a ver, si yo estoy pagándole a usted el sueldo y los sistemas defensivos y usted no me puede defender porque estas naves están constantemente violando los espacios aéreos. Entonces, ¿para qué estoy yo pagando los impuestos? Claro. Y hay otra cuestión, Juanjo, que tiene que ver con esto y que a mí me llama mucho la atención porque hay, por ejemplo, agentes de inteligencia que dicen que la realidad respecto al fenómeno sería indigerible para el público, pero también nos hemos encontrado con otro tipo de actividades. Yo no sé si en los años de investigación que has tenido y revisando el libro Están aquí, estuve buscando un poco respecto a eso, te has encontrado con otro lado de la historia, porque en el libro hablas de Corso, de Philip Corso, la entrevista que le hiciste y del libro El día después de Roswell, pero la idea de que los contratistas norteamericanos y el ejército habrían estado experimentando con seres humanos para replicar esa supuesta capacidad de controlar una nave con la mente que tendrían los tripulantes de estos aparatos no es menor. O sea, hay datos al respecto que se hacen cada vez más fuertes, pero es muy grave pensar en experimentos con seres humanos. ¿Vos te encontraste alguna vez con datos que tengan que ver con esta realidad o supuesta realidad? Sí, por supuesto, por supuesto. Voy a cumplir 54 años en la investigación. He tenido muchas oportunidades de hablar con gente muy interesante, especialmente militares, y me han reconocido no solamente que han hecho y siguen haciendo experimentos para tratar de apropiarse de la tecnología de estas naves, por ejemplo, manejarlas mentalmente,
En el libro que tú mencionas, están aquí, hay una entrevista con una ingeniera norteamericana aeronáutica que tuvo yo creo que la suerte de ser llevada a una base secreta en los Estados Unidos y durante 2 semanas estuvo tratando de averiguar para qué servían 5 piezas que procedían de la nave de Roswell. Y esta mujer me contaba y me decía, bueno, conseguí saber para qué servía una de las piezas. Bien, esa Wow. pieza colocada en un avión, en un caza, en un avión militar, servía para modificar el fuselaje del avión mediante la mente. Oh. Modificar el fuselaje del caza mediante la mente. Para eso servía. Exacto. Exacto. Bueno, eso es lo que ella dedujo y fue la única pieza en la que ella encontró algún tipo de explicación, de solución. Las otras 4 piezas que le dieron no consiguió averiguar para qué servían. A ella que la llevaron a Esto es una instalación secreta y le mostraron las piezas allí. exacto. Esta mujer, con otros 4 ingenieros aeronáuticos norteamericanos, civiles, fueron llevados con los ojos vendados y probablemente drogados a una base secreta que ellos no saben si podría ser Arizona o Nevada. La cuestión es que estuvieron 2 semanas, acudían todas las mañanas a ese hangar donde estaba ese avión militar colgado con cables y trataban de saber para qué servían las piezas, repito, que habían sido extraídas de la nave estrellada en Roswell. Se hicieron amigos de los militares y les confirmaron que efectivamente esas piezas que guardaban allí en unos armarios metálicos procedían de otro hangar. En ese hangar había estado la nave de Roswell. En el libro, están aquí, hay muchos casos tremendamente interesantes y hay muchos datos de verdadero valor. Pero a mí me da la sensación de que algunos de los datos que se publican en Están aquí podrían ser incluso bastante delicados. Juanjo, ¿en algún momento sentiste que era peligroso publicar alguno de los archivos que tenías y lo pensaste quizás 2 o 3 veces antes de incluirlo en el libro? Pues sí, lo pensé varias veces porque los militares ni olvidan ni perdonan. Y cuando alguien denuncia públicamente la actitud de algunos militares, de las cúpulas militares sobre todo, corre un grave peligro, ¿eh? Y lo digo por experiencia, ¿eh? Y no solamente yo, ha habido, que yo recuerde, que están en el libro también al final, hay como 10 o 12 investigadores que han sufrido muertes muy extrañas, ¿eh? Gente que eran incómodas para los militares, molestas, y bueno, pues han terminado mal. Entonces yo sé, soy consciente de que algunos de esos temas que aparecen en Están aquí son temas delicadísimos, ¿no? Molestos, donde se denuncia la actitud de secretismo y de engaño de esas cúpulas militares, y yo sé que estos militares, sobre todo los servicios de inteligencia militar, no perdonan. Es decir, que si yo mañana aparezco muerto en circunstancias extrañas, pues tendríais que volver a sacar este programa de nuevo y poneros a investigar. ¿Usted no tiene pensado irse en una bañera, por ejemplo, o apareciendo en un río, ni nada por el estilo, ¿no? Digo, por el modus operandi. Bueno, el modus operandi es muy variado, ¿eh? Yo sé, he investigado un poquito este asunto y yo sé que el sistema más rápido y más común a la hora de anular a la gente Ujú. es inyectarles o bien el SIDA o bien un cáncer y se acabó. O bien una clamidia pneumoniae, que es un bichito que sirve para obstaculizar el riego sanguíneo que finalmente provoca un infarto. Y dicen, bueno, se murió de un infarto. Sí, se murió de un infarto provocado. Hace 24 años tuvo un atentado, ¿verdad? Eso creo, sí. En el 2002, sí. 2002.
¿Usted puede contarnos un poco qué pasó allí o prefieren hablar del tema? Bueno, yo preferiría no hablar, pero no importa. Es decir, publiqué un libro que se titula Materia Reservada, Sí, que es una denuncia contra la manipulación de la Fuerza Aérea Española a la hora de desclasificar los archivos OVNI de dicho ejército. Cuando se hizo esta desclasificación en el año 92, pues nos tomaron el pelo, ¿eh? Y yo lo demuestro en ese libro, Materia Reservada. Bueno, pues en un momento determinado yo empecé a sufrir una serie de anginas de pecho, contabilicé 13 anginas de pecho y bueno, pues tuvieron que abrirme el corazón, sacar el corazón 72 minutos y una serie de historias, ponerme dos stents, un bypass y me hizo una analítica especial. Ahí aparecía la clamidia pneumoniae. ok. Es un bicho, un elemento, repito, que sirve para engrosar las arterias y provocar finalmente un coágulo y un infarto. La clamidia pneumoniae solamente uno se puede inocular a través de una inyección o beberla, ¿eh? Y Ok. yo recuerdo que en un momento determinado estaba en Perú haciendo unas investigaciones y unos documentales, Planeta Encantado, y empezaron a pasar una serie de cosas muy extrañas que ahora yo veo y coinciden con el teatro que se formó para que yo pudiera beber la clamidia pneumoniae. A usted le quedó la sensación de que ese fue el momento, cuando estaba en Perú. Sí, 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 ¿Y es eso que se manifiesta en el momento o pasa un tiempo hasta que se manifiesta? se manifiesta a partir aproximadamente de una semana. Ok. Es decir, después de beberte la clamidia dentro de un pisco sour, por ejemplo, Ujú. al cabo de unos 6, 7, 8 días, uno empieza a sentir, que fue lo que a mí me pasó, eh, las anginas de pecho sucesivamente, hasta que llega un momento que te da el infarto. Terrible. Ahora, esto me hace recordar otra cuestión, porque usted habla de investigadores que han desaparecido, que han fallecido, y todo esto me lleva a una pregunta que me hacía un colega mexicano hoy más temprano, cuando le conté que iba a hablar con usted, que se llama Pavel Ibarra, y que me dijo, ¿podrías preguntarle si recuerda a Jacobo Greenberg y cómo lo recuerda? Sí, 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 tengo un gratísimo recuerdo de Jacobo. Estuve con él durante varios días en un congreso que se llevó a cabo en San José de Costa Rica en el año 85. Allí participaron pues prácticamente la florinata de la investigación. Estaban Jacques Vallée, estaba Javier Cabrera, estaba Jacobo, y hablé con él bastante. Pero Jacobo Greenberg era una persona muy hermética, ¿eh? Difícilmente podías sonsacarle las investigaciones que se estaba llevando a cabo. Cuando yo me enteré de su desaparición, me quedé bastante perplejo, ¿eh? Jacobo era un hombre muy inquieto, tenía un muy buen hacer en el tema neurológico, sabía muchísimo y siempre nos quedó la duda, es decir, ¿por qué desapareció? ¿Lo mataron? ¿Fue un asunto doméstico, personal o tenía que ver con sus investigaciones? Nunca se resolvió que yo sepa. ¿Usted pudo seguir la pista o estuvo interesado en algún momento de seguir la pista de qué sucedió con Jacobo? Estuve siguiendo la pista durante un tiempo, pero cuando vi que era imposible, que había un muro delante que me impedía avanzar, lo aparqué. Claro. Ese muro, porque hay varias hipótesis respecto a la desaparición de Greenberg, ¿tenía más que ver con quizás una historia personal o con una historia relacionada con servicios de inteligencia? Yo pienso ahora, con el paso del tiempo, que era un asunto relacionado con su vida personal. Ok, ok.
Porque lo que también me decía este periodista mexicano es que en esa conferencia había un contingente norteamericano. Estaba Vallée, estaba John Keel, estaba Andrija Pujarich. Y él me preguntaba si usted piensa que quizás ellos habrían estado al tanto más tarde de lo que le habría pasado a Greenberg. Que yo sepa, no. Uh -huh. Hombre, se enteraron, por supuesto, de lo que había ocurrido, pero yo creo que ninguno investigó a fondo el problema. Uh -huh. A mí me impactó mucho Pujarich, y habló con mucha claridad de quién había sido y quién había provocado el SIDA en el mundo. Y Claro. nos lo demostró de alguna manera. Usted habló con creo que un testigo privilegiado de la casuística OVNI y de lo que ha sucedido durante las décadas, y le pidió silencio hasta que él ya no estuviera entre nosotros. En Están aquí, usted habla específicamente de las charlas que tuvo con Werner von Braun, que es prácticamente el padre del programa espacial norteamericano y de los misiles B-2 alemanes. Se hicieron amigos, habló con usted de Roswell y hasta le dijo que los tripulantes del aparato de Roswell eran cyborgs. ¿Nos podría contar un poquito respecto a eso? Porque me parece muy interesante. Yo tuve el privilegio de hablar con él, de entrevistarle, de mantener una cierta amistad, y lo que yo deduzco es que lo anularon. Uh -huh. Le entró un cáncer súbito nada más abandonar la NASA. ¿Y por qué abandonó la NASA? Todo el mundo pensó que se iba a la empresa privada, etcétera, etcétera. No fue así. La verdad, la realidad es que él no estaba de acuerdo con los planteamientos militares y de NASA, por supuesto, de mantener en silencio lo que había descubierto el proyecto Apolo en la Luna. Como los televidentes de tu programa, Fernando, seguramente saben, el Apolo 11 y hasta el Apolo 17 en el 72, si no recuerdo mal, fueron básicamente a recoger unas muestras de unos edificios que detectaron y fotografiaron en la superficie de la Luna. Esa fue la verdadera razón, o la razón más importante de los vuelos de los Apolos. Cuando regresaban los astronautas con las muestras, con las imágenes, Von Braun se opuso, repito, al hecho de silenciar este asunto a la opinión pública. Él Ajá. consideró que había que decírselo a la gente, a la opinión pública. Esa fue la verdadera razón por la que él abandonó NASA. No el marcharse a la empresa privada. Esa fue una excusa que sacaron oficialmente para que la gente se quedara tranquila. Y qué casualidad, a los pocos semanas, pocos meses, murió de un cáncer. Bueno, la historia de siempre, ¿eh? Y por supuesto me habló de otras historias, de otros asuntos que yo prácticamente no he sacado a la luz, aunque podría hacerlo ya, ¿eh? Claro, usted tenía una relación bastante cercana con Von Braun, se habían hecho un poco amigos. Le habló de Roswell, Nuevo México, y le habló de las criaturas que estaban dentro del aparato. Le dijo que eran cyborgs, mitad biológicos, mitad entidades tecnológicas. ¿Qué le contó al respecto? Básicamente, las cuatro criaturas de Roswell, cuatro, dos estaban muertas en el momento del siniestro y dos estaban vivas. A una la mataron cuando llegaron los militares porque trató de huir, de escapar. Eh, por lo que yo sé, a través de Corso y a través de Von Braun y de otros militares, se trataría de cyborgs, es decir, mitad máquinas, mitad organismo como el nuestro, ¿no? Organismo humano, entre comillas. Algo que la ciencia no ha conseguido todavía. Es decir, tenemos robots, pero no tenemos cyborgs, Claro. ¿eh? Lo ideal, por ejemplo, para pilotar misiones complicadas y difíciles sería llevar máquinas, cyborgs, que no son exactamente seres humanos.
Bueno, y luego me habló de otros asuntos muy, muy delicados, muy delicados. Voy a darle la bienvenida a nuestras amigas que están conectadas, que la familia señalera ya acaba de verlas hace un ratito, pero les quiero dar el paso a ellas para que te reciban, para que te saluden y también te hagan la primera pregunta que tengan por allí. Así que bienvenidas Silvia y Andrea Pérez y Mondini, qué placer tenerlas hoy acá. Hola, Fer, la verdad que Ah, una alegría inmensa, no esperaba semejante sorpresa. Sinceramente, igualmente, estoy muy feliz de verlos, de ver a Juanjo, de ver a Irma y recordar los hermosos momentos que hemos vivido acá en el Congreso con todos, ¿no? muy bien, De ha sido un de placer la, veros. de la misma manera, Juanjo, voy a aprovechar para hacerte un montón de preguntas que siempre quedaron en el tintero. A mí me conmueve mucho el tema investigativo que encuentro en ti y en la profundización, aparte del análisis en este caso también hasta geopolítico y las incidencias del fenómeno. Así que mi primera pregunta, que tiene que ver con el contexto actual, es las declaraciones que tú has hecho hace ya mucho tiempo y que registras y plasmas en los libros. Hoy hay investigadores como Jacques Vallée que terminan también haciendo las mismas afirmaciones, esto de que el fenómeno ovni a través de las investigaciones y los estudios que se fueron haciendo, y hoy se anima a decir que se pueden, que muchas de las piezas recuperadas tenían que ver con esta capacidad de mover el ovni con la mente, y es algo que tú justamente con la entrevista con Philip Corso lo habías plasmado y ahora lo podemos leer en el libro, pero ya hace mucho tiempo que haces estas afirmaciones. ¿Por qué crees que ahora hay muchos investigadores de gran renombre como Jacques Vallée que se animan a decirlo, si es por la fundamentación que hoy encuentra el tema o porque vencieron el tabú? Porque la cuestión cultural también influye mucho, ¿no? Hombre, yo creo que un investigador del calibre de Jacques Vallée, por ejemplo, durante los primeros años de sus investigaciones, los años 60 sobre todo, era una época muy complicada, muy difícil. Teníamos muchísimos elementos en contra y eso generalmente nos llevaba o les llevaba a ellos a una actitud prudente, siempre corta, siempre muy corta. Yo creo que ahora esa situación ha cambiado. Yo creo que nos sentimos más libres y por tanto podemos expresar nuestras ideas de una manera más clara. ¿Eh? Yo, por ejemplo, lo veo cuando yo empecé en el año 72 a investigar, que yo recuerde, ningún investigador se planteaba el hecho de que el fenómeno ovni tuviera una buena relación, una parte importante de relación con la muerte. Claro. Hoy, sin embargo, tenemos casos, bastantes casos, en los que sí hay una relación íntima, no digo de todo el fenómeno, digo una parte del fenómeno, que están vinculados a la recogida de almas, están vinculados al cuidado de los fallecidos. Bueno, pues esto es un poco lo que yo creo que está pasando ahora, afortunadamente. Excelente reflexión. Una me obliga a hacerte una repregunta, ¿no? Porque justamente desde este punto donde las cuestiones con los fallecidos muchas veces se involucran campos vinculados al fenómeno paranormal, vos empezaste a incursionar también en profundizar estos campos. Hoy la actualidad nos lleva a evaluar y a investigar sobre que la gente que está en cercanía del fenómeno, tiene experiencia con el fenómeno o manipula elementos vinculados al fenómeno, ya sea una muestra, un residuo, adquiere como un efecto de fenómenos paranormales que se lo lleva a su casa, que nosotros en el congreso que tú has estado con nosotros lo bautizamos o lo pusimos como el efecto autoestopista, te lo llevas a casa. ¿Vos viste hace tiempo ya esa relación entre fenómenos paranormales con el fenómeno ovni o fueron caminos que te llevaron a tomar desde el misterio o los unificaste? ¿Hay algo que te marcaba algo ahí o no? Prácticamente desde el principio, no solamente yo, muchísimos investigadores observaron que había una parte del fenómeno ovni estaba vinculado a lo que llamamos o llaman la parapsicología. Es Claro. decir, de repente la proximidad de una nave provocaba
pues que se movieran los objetos de la cocina, de los platos, que se movieran los muebles, bueno, una serie de fenómenos que estudian muy bien la parapsicología. Hoy eso es casi absolutamente normal dentro de lo que es el fenómeno ovni. Yo conozco infinidad de casos en los que los testigos te dicen cómo en la habitación ha aparecido un ser, un visitante típico de dormitorio, que desaparece, que vuela, que sale por la ventana que está cerrada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo creo, Andrea, que es que sabemos muy poco del tema ovni, por lo menos yo cada vez sé menos. Entonces, se nos escapan muchos aspectos, ¿no?, del tema. Eh, Os comentaba lo de la muerte porque me parece de una especial importancia. Yo no sé si, repito, que todo el fenómeno obedece a esto, probablemente no, pero hay una parte donde los testigos te cuentan cómo han visto a su abuelo muerto. Ajá, Y sí. esos señores, ese abuelo muerto estaba con unos seres de casi 3 metros de altura, con unos monos, unos buzos plateados que corresponden al aspecto físico de muchos de los encuentros con tripulantes. Bueno, cuando este testigo le preguntó a su abuelo, bueno, ¿y estos seres qué hacen aquí? ¿Quiénes son? Y dijo, son los tatas, son los que nos cuidan. Bueno, así hay muchos casos. Claro, es el caso de Juan Oscar Pérez, acá en Argentina, Juanjo. Tal cual, tal cual. Exacto. Un caso muy interesante y que nos hace reflexionar respecto a la verdadera llegada del fenómeno. Juanjo, le quiero preguntar porque habíamos estado hablando de humanoides, habíamos estado hablando de cyborgs y hay otro caso que usted al que hace referencia allí en el libro, que es el de Robert Oudin, sargento mayor de la OTAN. Y en este libro usted cita una entrevista genial que le hace Jorge Martín, la reproduce íntegramente, y ahí mismo dice que la OTAN estaría al tanto de 3 especies alienígenas visitando la Tierra. Y usted envía una carta a la OTAN. ¿Me puede contar un poquito este periplo? Porque es tremendamente interesante pensar la información que podría tener una organización como la OTAN, justamente. Claro. Bueno, este sargento mayor efectivamente pasó un tiempo en el cuartel general de la OTAN y sobre todo en París, y le dejaron ver y consultar y leer un manuscrito de 30 centímetros de grosor donde había toda suerte de encuentros, de autopsias, de fotografías, de naves, de seres, etcétera, etcétera. Aquello lo dejó perplejo y bueno, yo me arriesgué, intenté a ver si el que estaba de secretario general de la OTAN en aquellos momentos, el señor Solana, socialista, pues me podía permitir consultar alguno de esos expedientes. Y por supuesto no lo conseguí. El señor Solana se negó, dijo que no sabía nada y bueno, pues espero que algún otro investigador tenga más suerte, pero la OTAN conserva uno de los mejores archivos OVNI del mundo. Donde se incluyen fotografías de entidades no humanas. Sí, sí, ellos hablaban de 3 grandes razas o 3 grandes especies de seres, aunque yo creo que se han quedado muy cortos porque en mis archivos hay más de 1000 seres distintos, más de 1000 seres diferentes vistos en todo el mundo en el siglo XX y en el XXI. Y estos hablan de tres grandes razas. Bueno, pues sí, pero son muchas más, ¿no? Y les preocupaba sobre todo, decía el informe de la OTAN, eh, una tercera raza que tiene el aspecto de reptil, Uh -huh. los reptiloides. Dice el informe, decía el informe, que les preocupaba sobre todo. ¿eh? ¿Explicaban por qué No les sé por qué. preocupaba? Ah, no, no decían. No, Claro. no, al menos no, yo no lo supe. Me Sí. imagino que será por el hecho de la agresión o de la agresividad, que es un tema muy importante a tener en cuenta y que los investigadores
tímidamente están empezando a reconocer. Hay más del 52% de casos de encuentros con tripulantes donde el resultado es de muerte para el testigo, sin justificación. 52%. 52% es un dato muy a tener en cuenta. Por eso yo siempre cuando alguien me pregunta digo, bueno, si usted tiene la suerte de ver una nave, un ovni, actúe prudentemente. Claro. A ver, esto es un tema que además es fascinante porque nos encontramos con eventos, por ejemplo, como el de Juan Oscar Pérez, donde él tiene una serie de experiencias y no son necesariamente negativas. Hay otros casos en los que no son necesariamente negativas, aunque generan una suerte de trauma, si se quiere, o de síndrome de estrés postraumático en el testigo, porque obviamente está lidiando con algo muy fuerte, pero ya hablar de un 52% de los casos donde el final es negativo es muy grave. ¿Estos son datos que encontró usted, Juanjo, o los encontró, por ejemplo, en archivos de distintos gobiernos? ¿Cómo llegó a esa conclusión? No, es un dato extraído de mis propias investigaciones. Bien. En estos 54 años casi que llevo de investigación, yo he podido interrogar a más de 16.000 testigos. Bueno, el porcentaje del 52% sale precisamente de esos 16.000 testigos. Y ese 52%, digamos, esos finales infelices, vamos a llamarlos así, son por culpa del fenómeno, de la interacción con el fenómeno, de que el fenómeno por ahí se pone violento o puede ser un daño colateral, o de quizás agencias de inteligencia tratando de tapar algo. O todo junto. No, por lo que yo sé, por lo que me cuentan los testigos y por lo que otros investigadores también han explorado, la actuación de la nave no tiene ninguna justificación. Es decir, imagínense un caso en Colombia, una familia que va hacia Bogotá en su coche de una fiesta, conduce un muchacho joven y va toda la familia en el auto. De repente ven una luz por la derecha y empieza la discusión típica de si es un ovni o no es un ovni. Esa luz se coloca delante del auto, encima de unos árboles, y el muchacho que conduce, que maneja, para el coche, se baja y como no ve bien, pone la mano como visera Ujú. para tratar de ver bien lo que está delante del auto. En ese momento no se sabe qué pasa, pero el muchacho cae de espaldas muerto, con un boquete enorme en la parte occipital. Se supone que le han mandado o le han lanzado un rayo o algo parecido. ¿Cuál es la causa? Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué esa nave ha matado a ese chico joven? Bueno, de este tipo de casos hay un montón. Lo que pasa es que, Casi no se habla. bueno, pues casi no se habla. También es verdad que hay casos al revés, de curaciones extraordinarias. También los hay. Sí, más que preguntar quería aportar algo porque, como decía al principio, bueno, investigadores como Juanjo hoy nos dan mucha información y con respecto a lo de la OTAN quería agregar algo. Paul Heyler, que los que no conocen fue ministro primero de Transporte y después ministro de Defensa en Canadá. Canadá es parte de la OTAN. Recordemos que mientras él fue ministro, nunca validó nada vinculado al fenómeno ovni, si bien hubo en aquellas épocas, estamos hablando en la década de los 60, nunca dio trascendencia a nada vinculado al fenómeno. Sin embargo, y acá es donde viene lo relevante, porque él se murió considerado un loco más hablando del tema, pero cuando dejó la función pública, él era ingeniero y su área específica era el transporte, después fue ministro de Defensa. Él empezó a hablar de lagartoides, de que estaban entre nosotros. Recordará Fernando que allá hará 10 años atrás decía que el gobierno de Estados Unidos tenía escoltas, Sí. parte de los sistemas de seguridad que eran lagartoides.
siempre me llamó la atención porque él fue uno de los protagonistas en la OTAN sobre después la desclasificación. Recordemos que Canadá desclasificó masivamente expedientes de la época de los años 50 hasta fines de los 90, principios del 2000, y recién ahí Paul Haile empezó a hablar de estas cuestiones y haciendo marcada situación sobre esta raza de lagartoides. Quería aportarlo porque a veces lo que antiguamente por ahí desconsiderábamos como información, después las piezas empiezan a unificarse Sí. y un hombre que era probo en su carrera, en su profesión, murió desconsiderado y siendo que ahora hay elementos que salen a la luz pública con mucha fortaleza, ¿no? Sí, decía que no solamente los casos de agresiones son seres de tipo reptiloide, que también los hay bajitos y cabezones, ¿eh? Hmm. Hay muchos casos. Yo recuerdo ahora un caso en un pueblecito de Colombia también, donde un campesino que salió con un cuchillo tratando de agredir a este ser, pues murió congelado. Oh, Y nadie, ningún médico se explicaba cómo puede morir congelado una persona en el campo, no en en la nieve, ¿no? Colombia. Claro. Espero que estés disfrutando mucho la entrevista. La verdad es que todavía falta parte de lo más jugoso. Hemos escuchado y hemos repasado casos y situaciones de lo más interesantes y complejas, pero lo que viene a continuación quizás sea de lo que más vas a disfrutar. Así que suscríbete al canal, estamos buscando los 150.000 suscriptores. Deja un buen like porque en realidad, te digo de verdad, no sabes lo mucho que ayuda a que dejes un buen like, y compartí esto con tus amigos, con tus enemigos, con las personas que quieras y aquellas que no, porque nos viene muy bien que nos ayudes a recomendar lo que estamos haciendo, que es totalmente gratuito y completamente embebido de entusiasmo por encontrar respuestas de estos temas tan extraños y difíciles. Seguimos adelante porque, como te decía, hay mucha más información, muchas más cosas que debatir aquí, y se viene el momento de los casos extraños y esta suerte de ping pong y de vuelta entre Silvia, Andrea, Juanjo y un poquito que sumo yo de eventos realmente extraños, bizarrísimos del fenómeno y las experiencias extraordinarias. Juanjo, también hay casos muy interesantes por lo bizarros, ¿no? Y hay uno que usted titula Zaragoza 1, donde de pronto en el morro de un jet de combate aparece un humanoide. Es realmente extraño. Y yo al principio, cuando me lo contó una persona, no le eché mucho en cuenta, es decir, me Claro. pareció una fantasía. Pero bueno, el afán de investigar me llevó por fin a hablar con este piloto. Había sido un piloto militar español. eh, y bueno, al cabo de una serie de semanas, después de insistir muchísimo, conseguí que me recibiera, conseguí que me hablara con la condición de no publicar nunca, ni siquiera después de muerto, su identidad, Bien. por razones obvias. Entonces, este tipo, este piloto, me contaba que salió en un ejercicio rutinario de la base de Zaragoza, en España, y bueno, en pleno ejercicio, de día, de repente en su caza vio caer en el morro del avión, vio caer un individuo que se agarró al fuselaje. Entonces el piloto me decía, bueno, yo al principio me quedé perplejo, pero a los pocos segundos reaccioné y empecé a mover el avión para ver si lo conseguía tirar fuera. Y Wow. bueno, parece ser que el ser cayó por un lado y desapareció. Y me dijo, mira, yo bajé blanco como la pared y por supuesto no hice nunca ningún informe, porque hubiera sido el final de mi carrera, claro. Madre mía. Ahora, yo no puedo evitar pensar cuando leo o escucho sobre casos como este, ¿qué es lo que pretende el fenómeno con estas apariciones? ¿O qué podemos entender de esto? Muy buena pregunta. Mira, yo he llegado a una conclusión hace mucho tiempo. Buena parte del fenómeno, si no todo, vamos a dejarlo en buena parte, es puro teatro. Ujú. Lo que hacen estos seres, lo que hacen estos tripulantes con los testigos, es puro teatro. Es decir,
A ver, yo recuerdo un caso en Estados Unidos de un señor, un granjero, que tiene un encuentro con una nave en su granja, en su campo. Salen dos seres muy altos y con trajes metalizados y en inglés le dicen que necesitan $20. Y el señor sale, saca la cartera y le da un billete de $20. Y los tipos se vuelven a la nave y se van. Entonces, a mí esto es que me huele muy raro. Claro, ¿No será que está haciendo un experimento? ¿No será que es puro teatro? Pero como este, muchísimos casos, como el muchísimos. caso de las galletas, ¿no? Que le dan también a otro granjero En, norteamericano en Wisconsin, en sí, Wisconsin. sí, este hombre ya murió. Este hombre estaba en su rancho y ve bajar una nave. Un disco, el típico disco, se acerca, curioso, y ve a dos seres dentro de la nave. Uno de ellos le hace por señas que quiere agua. Y este hombre lo que hace es vuelve al rancho, toma una jarra de agua, se la lleva a los dos tipos que estaban en la nave y entonces ve que uno de ellos está cocinando en una plancha unas como galletas. Sí. Y entonces, por señas, se interesa por las galletas y el que estaba cocinándolas le da cuatro. Una de ellas se la llevó Heineck para analizarlas y las analizaron. Bueno, a continuación la nave se fue. Y dice, bueno, ¿esto cómo lo entiendo? O sea, bajan, piden agua y luego ven que está cocinando y le da cuatro galletas al pobre aldeano. Qué locura. Pues es puro teatro, no Me tiene otra hace, me, explicación. me hace acordar, Fernando, ¿te acordás al caso del baldecito? De las Claro, dos naves frente a la base de Puerto Belgrano en la década de los 60, en el año 62. Tres ovnis, Juanjo, sobrevolando frente a la base General Belgrano en Bahía Blanca. Quedan en posición dos expectantes como resguardando un tercero que a muy baja altura queda suspendido sobre el océano, justo frente a la base, donde hay dos guardias que observan esto y declaran esto. Y el ovni abre como una compuerta, baja un extraterrestre con un baldecito, toma agua de mar y se mete varias veces y entra sacando agua de mar y metiéndose con el baldecito al ovni. qué Y locura. después se salen volando y aparecen. Y el hombre que nosotros dimos con el testigo que estaba de guardia, y él asegura que bajaban con un baldecito a tomar agua del mar y meterla en el ovni. Entonces, siempre nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cómo vas a buscar agua de mar viniendo, atravesando distancias siderales? Y entra de estos casos, ¿no? Por eso decía que es como puro teatro, es decir, montan unas historias y una escenografía que no tiene ningún sentido, salvo que ellos estén haciendo algún tipo de experimentos con eso, que Claro. tampoco lo sabemos. Ahí me gusta el lugar al que vamos. Porque, bueno, el caso de recién de las galletas era el de Joe Simonton. No me acordaba el nombre del aldeano, pero era Joe Simonton, que había recibido sus galletas extraterrestres. Pero, esta experimentación, este tipo de experimentos, ¿no? ¿Qué sentido podrían tener? Me imagino que lo habrá pensado en estos más de 50 años de investigación. Pues sí, claro, constantemente. Y lo único que me viene a la cabeza es que estos seres, por razones que desconocemos, están experimentando con nosotros, a ver cómo reaccionamos o qué decimos o qué hacemos. ¿Eh? Es la única posible explicación. A mí una de las cosas que más me preocupa del tema OVNI en estos momentos es por qué los extraterrestres, que yo sepa, nunca han contado un chiste. Qué buena pregunta. ¿Por qué lo preocupa? Hombre, porque si son inteligentes tienen que tener sentido del humor. Qué buen punto. Y sin embargo, que yo sepa, jamás han contado un chiste. No, hay opiniones políticas, hay preguntas, hay consejos, anuncios de catástrofes que nunca llegan, muchísimas cosas. Pero chistes ninguno, es verdad. Ninguno.
Nos deja con un gran silencio esto, porque si son inteligentes y no son capaces de contar un chiste, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿No entienden el humor? ¿O lo entienden demasiado bien y se ríen ellos a costa nuestra? No lo sabemos. Yo al menos no lo sé. Es que, repito, cada vez sé menos del tema. Cada vez sé menos sobre el fenómeno ovni. Es bastante preocupante porque con toda tu experiencia, si cada vez sabes menos, estamos mal nosotros los que seguimos generacionalmente. Estamos perdidos. Estamos perdidísimos. Son cientos de civilizaciones, vosotros lo sabéis, cientos de casos de seres diferentes, que lógicamente tienen que proceder de lugares distintos, se supone. Tengo una pregunta para Juanjo que no se la pude hacer, no tuve la oportunidad de hacérsela cuando estuvo acá. Qué bueno. Eh, no sé si recordarás, Juanjo, el caso de Yacanto en la provincia de Córdoba. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, nos conmocionó algo que nosotros como investigadores nadie había detectado. Sin embargo, cuando has visto la foto, tú te diste cuenta de un detalle que fue fantástico. ¿Recuerdas cuál era? Sí, sí, el caso de Nioti. Exacto. Exacto. Y Nioti, sí. queríamos pedirte que recuerdes un poco todo el proceso de lo que vos averiguaste como información de ese caso. Pues sí, yo tuve la suerte de poder conversar con el que entonces era capitán de las Fuerzas Armadas Argentinas, Nioti, y este hombre hizo una fotografía muy interesante donde se ve un objeto oscuro en el cielo y abajo en el suelo se ve un caballo sin montura, sin caballero. Yo hablé con este hombre durante muchas horas y me reconoció que después de hacer la imagen, de hacer la fotografía, él estuvo investigando en la zona y había desaparecido un gaucho, digamos, el dueño o el propietario del caballo que aparecía sin la montura. Claro, la sospecha de Nioti y de los investigadores es que esa nave que fotografió él en el campo pudo abducir a este gaucho, del que nunca más se supo. Eso fue muy interesante porque hasta ese comentario que tú nos habías hecho cuando viste la foto acá en el museo, nunca nadie lo había tomado en cuenta al respecto de la fotografía y a esa declaración de Ñotti. Quiero también, Fer, hacer una mención que la última entrevista que le hicieron a Ñotti en vida fue la que le hizo Juanjo, en el cual además le muestra y le da toda esta información. Así que es muy valioso ese recupero que nos dio Juanjo cuando nos visitó antes del Congreso, ¿no? Se nos escapó de que el caballo estaba ahí, no estaba su jinete. O sea que evidentemente con ese objeto que estaba arriba del caballo, algo sucedió. Lo lógico es pensar, puesto que no apareció nunca el jinete y el caballo seguía allí en el campo, lo lógico es pensar que lo secuestraron o se lo llevaron. Me contaba también Nioti un asunto que pasó muy desapercibido para los investigadores, y es que la fotografía original, el negativo que él hizo de esa imagen, llegaron unos señores norteamericanos, supuestamente militares, y se la llevaron para analizarlo. Nioti aceptó con la condición de que se la devolvieran. Nunca se la devolvieron, nunca le devolvieron el negativo, se supone que lo tiene la Fuerza Aérea Norteamericana. Bueno, nosotros conseguimos de Mike Rogenford, que era del CUFOS, una copia de segunda generación, que era la organización de Hynek, de Joseph Van Hynek, una copia de segunda generación del negativo original, donde incluso Gnotti, en un revelado de ese negativo, le hace una dedicatoria a Joseph Van Hynek y la hemos podido conseguir. Pero básicamente esto también refuerza el hecho de que después de muchos años de buscar el negativo, la foto original, no se pudo encontrar porque efectivamente se la llevaron los americanos, que era algo que no teníamos certeza hasta que tú comentaste esa charla con Ñotti, ¿no? No es el primer caso, hay No es el... muchísimos casos de películas, de fotografías.
que han sido secuestradas por los militares norteamericanos o rusos, porque también en la Unión Soviética pasa lo mismo. Hay una cuestión que a mí siempre me ha generado una incógnita. Von Braun, ¿él ya sabía del tema de los no identificados en Alemania? ¿A usted le habló de esto? Porque está, por ejemplo, el incidente del objeto o bien caído o aterrizado en Magenta, en Italia, en el 33, cuando estaba Mussolini. Y también sabemos del interés de los alemanes por ese objeto de Magenta en Italia. ¿A usted le habló de proyectos en su etapa alemana relacionados con estos objetos y las inteligencias no humanas? No, no, no. Él evitaba en la correspondencia que yo mantuve con él, sobre todo, él evitaba hablar de su época en la Alemania nazi. ¿eh? Nunca jamás mm, me quiso decir absolutamente nada sobre ese asunto. Lo que yo he podido investigar y leer sobre todo sobre esto, pues sí, apunta a que los nazis tenían información sobre ese asunto y es más, intentaron fabricar algún tipo de nave, ¿eh? Pero Von Braun no quiso entrar nunca en su pasado, nunca. Bueno, es comprensible, sobre todo considerando de dónde venía y cómo había quedado públicamente todo esto. En el libro destacan muchos casos de objetos caídos y tripulantes recuperados. ¿Tiene un favorito? A mí hay un caso que me fascina, que me parece interesantísimo y muy poco estudiado. En el año 78 se produjo un derribo de una nave por parte de aviones de Sudáfrica y esta nave, este ovni, cayó en un desierto de Namibia. Sí. Llegaron inmediatamente los militares y se llevaron los restos, se llevaron a los tripulantes, creo recordar que eran 16 tripulantes de pequeña estatura, de grandes cráneos, y se lo llevaron a Estados Unidos. A mí ese caso me parece muy poco estudiado, muy poco investigado, y muy interesante porque eran muchos seres y una nave enorme de 300 metros. ¿Y no se sabe más que esto? Yo no he podido sacar más información. Y hay otro caso también del año, si no recuerdo mal, 62, en la costa de Alemania, Ujú. donde se precipitó también un objeto, no se sabe si fue derribado, y una brigada inglesa tuvo acceso a esa nave y también vieron los cadáveres, sacaron los cadáveres. Esto lo tiene la OTAN. Bueno, también está el caso que usted titula Patagonia, en el cual un aparato tiene un desperfecto y el pueblo patagón, acá en la Patagonia, bueno, va al encuentro de este aparato que estaba humeando, se encuentran allí con unos humanoides que hasta les hacen un obsequio, un pequeño recipiente de 40 por 32 centímetros, más o menos. Exacto, sí, sí. Es un caso bien interesante y que se ha repetido en otras partes del mundo, donde aparentemente han sufrido algún tipo de avería, eh, han descendido, han aterrizado. Yo me acuerdo de otro caso en un pueblecito de Albacete, en España, Peñascosa, donde estuvieron 3 días la nave aterrizada, no se sabe si con algún tipo de problema, y los vecinos de Peñascosa pues acudían al sitio y les llevaban comida, les llevaban fruta, Qué llevaban bueno. agua, les llevaban vino. 3 días, incluida la Guardia Civil, que tomó y levantó acta de lo que estaba pasando. Qué interesante, qué interesante. Y otra vez la pregunta, porque ¿a dónde estamos yendo con todo esto? Tenemos por un lado cuestiones graves, como ese 52% de casos que terminan mal, cosas que nos ponen solemnes, que hasta podrían significar la desaparición de investigadores y periodistas. Y de pronto también tenemos estos eventos donde durante 3 días están hasta alimentando a los humanoides, a las criaturas que están sobre el aparato y una comunidad se entera de la cuestión y queda ahí. Sí, bueno,
mm, no sé, es que las formas de reaccionar del ser humano son muy distintas, ¿no? A veces pues te llevan la comida y tal, o simplemente sacan un machete y van a cortarles el cuello a los tripulantes. Tal cual. Me había adherido a lo que había contado sobre Andrea, sobre el que le mandaba el agua en el baldecito. Y yo recordé de que acá en Victoria, en un campo, un pastor contó de que él se ocupaba de limpiar el campo, del pasto y todo eso, que había durante 3 días seguidos, un objeto llegaba al campo y veían seres chiquitos con bolsas que sacaban sembrado de ese campo, de lo que estaba sembrado. Los vecinos decían que eran chicos que robaban, pero después dijeron que los chicos no se suben a un objeto y se van. O sea, me acordaba de esto y realmente fue muy notable porque cuando yo fui a hablar con el pastor, me decía, sí, la verdad que ocurrió y este objeto se disparaba hacia la estancia La Argentina, que es una estancia muy grande que hay acá. Pero después no quiso decir más nada. A partir de ese día él no quiso cortar más el pasto. O sea Wow. que esto ocurrió acá en Victoria. Claro, es interesante ver, Fer, cómo se dan coincidencias, ¿no? En los parámetros que presenta los casos, la casuística a nivel mundial. Y para mí ese es el dato más revelador. Y más que preguntarle, bueno, agradecerle a Juanjo siempre la disposición y saber que mucho de lo que él se animaba, como muchos investigadores, a decirlo con mucha contundencia que no era fácil, como bien dijo, hoy pasa a ser material realmente valioso y que nos obliga a nosotros también a revisar y tomar esos datos, porque una cosa es hablar de anomalías ahora con la tecnología y las referencias, pero otra muy distinta es allá en casos de los 60 70 80 donde básicamente ni siquiera la gente se animaba a hablar de estas cosas. Así que nada, dejarle la admiración, el cariño, el respeto y siempre el agradecimiento para que siga sacando libros que son como la Biblia para todos nosotros como investigadores. Lo que pasa es que cada libro de Juanjo es una enciclopedia. Entonces, Sí. Sí. para nosotros, y yo que lo sigo desde el principio, que seguí ese camino, o traté por lo menos de seguir ese camino, para mí verlo, cada vez que lo veo es realmente un placer. Y Juanjo, no te olvides del pacto que hicimos. Por favor, no te olvides. Estaba acordando cuando hablabas del caso del pastor en Victoria, de otro caso que seguramente tú también investigaste, de unos señores de un hogar que hay cerca Sí, de Victoria que vieron unas piernas por el aire. exacto, exacto. A mí me impactó mucho porque yo luego investigué otro caso en Francia y otro caso en Sevilla, en España, idénticos. Claro, Exacto, ¿cómo sí, hace esa gente para decir las mismas cosas sin tener referencia de los otros casos, ¿no? Claro, ninguno se conocía, es decir, ni Claro. la gente del hogar de Victoria conocían al francés que lo vio, a los dos franceses que lo vieron, ni tampoco a más de 20 casos en la provincia de Sevilla, en España, de piernas de cintura para abajo, Sí, moviéndose por la carretera. sí. De hecho, Ruta Nacional 5, La Pampa, Argentina. Creo recordar, entre las localidades de Catriló y Lonquimay, en principios de los 2000, hay un caso donde alguien que viene por la ruta enfoca piernas caminando. Me vino a la memoria en este momento. Lo voy a buscar porque es fascinante, pero es un caso que también pude cubrir yo en su momento. Es increíble. Sí, 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 estamos haciendo casuística en vivo. No, no, esto es un lujo poder estar compartiendo todo esto. Para mí es un placer, ¿no? Metí ahí un pequeño granito de arena, pero Juanjo, ¿cómo explicamos estas bizarras experiencias alrededor del planeta y que de pronto, sin conocerse los testigos, sin posibilidad de estar trucando nada, nos cuentan exactamente lo mismo?
Pues porque es real, son casos auténticos que no tienen ninguna explicación para nosotros, lógicamente, a no ser, repito, que estén haciendo un experimento con los seres humanos. A ver cómo reacciona el automovilista que va en su coche y dos pares de piernas aparecen por la derecha, cruzan la carretera y desaparecen por la izquierda. Bueno, automáticamente piensas, bueno, ¿esto tendría alguna vinculación con el fenómeno ovni? Pues sí, porque se ven las naves al lado de esas piernas, en el caso de Victoria. Son casos Vieron asociados. Claro. dos naves que cambiaban, subían y bajaban, y a partir de ahí aparecen las piernas. Con lo Exacto. cual, claro, Juanjo, es lógico. se me acaba de ocurrir algo, es muy loco, pero ¿sabe qué me hace pensar esto? Me hace recordar a los fallos de sistema, fallos de sistemas electrónicos. Veo que hay mucha gente que piensa que vivimos en una suerte de simulación, como si fuera una simulación computarizada. Y esto de ver piernas caminando solas, dentro de todo es común cuando hay fallas en videojuegos. Lo dejo ahí. Bueno, puede ser. Puede ser, yo no, ya no me atrevo a negar nada. Es muy Yo, extraño, yo pero bueno. recuerdo, yo recuerdo en una visita que hice en Altasili Nayer, al sur de Argelia, en el desierto, hay unas pinturas donde aparecen piernas solamente y con pantalones y zapatos. El problema es que esas pinturas tienen 14.000 años y que yo sepa, en la Edad de Piedra nadie usaba pantalones ni botines. Es decir, que eso ha estado aquí probablemente desde siempre. Ni tampoco andaban piernas sueltas caminando en la edad de piedra, por muy lejano que sea en el tiempo, digo. Claro, alguien lo vio y lo pintó. Bueno, es interesante eso porque los originarios, la forma más directa de comunicación era grabar, tallar lo que veían. Digamos, eso hay mucho registro acá en el norte argentino justamente de esa perspectiva, por lo cual es mucho más valioso como trascendencia oral, ¿no? Juanjo, la última pregunta que voy a hacer con respecto a todo esto, que me parece que es fundamental, porque habla de Paul Parada en el libro, al final. Sí, sí, sí. El último capítulo está dedicado al boliviano, al médico boliviano, que tuvo un encuentro, pues si no recuerdo mal, en 2018. Estaban asistiendo a un incendio muy grande que había al este de Bolivia y había voluntarios de muchas nacionalidades. Y una noche, me contaba este hombre, este médico, le tocó guardia en una caseta sanitaria, perdida allí en mitad de la nada, y de repente vio venir tipo 10 de la noche, 10:30, a un ser muy alto. Venía con una manta tapado, de las mantas que usaban los voluntarios para cubrirse, y en perfecto castellano le dijo que necesitaba ayuda. Entonces el médico lo invitó a entrar en la caseta y durante 40 minutos le estuvo cosiendo una herida que traía en el brazo izquierdo. Al salir, le dijo este ser, le dijo al médico, ahora no te asustes por lo que vas a ver. Salieron de la caseta y había una nave grande como un autobús encima de los árboles. Bueno, lo que a mí me llamó mucho más la atención es que el médico había utilizado media docena de gasas a la hora de secar la sangre y esas gasas las conservaba el médico. Me permitió llevarme algunas de esas gasas para someterlas a análisis y ya tenemos los resultados de laboratorios de Boston, de Brasil y de España, de momento. Y todos coinciden. No es sangre humana, no pertenece a ninguna raza humana y es una mujer. Y es una mujer. Esto un poco lo habíamos hablado en la entrevista que le hice hace unos meses atrás. Y me había quedado muy sorprendido con la idea de que era una mujer. Bueno, Paul Parada en realidad describe a una persona andrógina, a un gringo que le parecía muy atractivo. Así que en realidad es una mujer. Pero hay algo
comentó en la entrevista con Mado Martínez, que me pareció muy interesante, porque aquí en Argentina, a medida que hemos seguido también el desarrollo del caso de Paul Parada, por ahí charlando en Petit Comité con algunos amigos en común que tenemos, estaba la preocupación de si podían llegar a saltar las alarmas con la aparición de sangre de origen no humano en diferentes instituciones y que de pronto alerte a aquellos que quieren mantener esto silenciado. Y Amado le contó que aparecieron unas personas, unos agentes, supuestamente en alguna situación. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? Bueno, eso ocurrió en Galicia, en España, después de que la Universidad de Santiago de Compostela terminara el informe que llevó a cabo sobre las gasas con sangre. A los pocos días, la persona que había llevado esa gasa al laboratorio de la universidad se vio abordada por tres personas, si no recuerdo mal, dos mujeres y un hombre perfectamente vestidos, y se identificaron como agentes de la Agencia de Seguridad Nacional. Y simplemente le preguntaron que de dónde había sacado la gasa. Él dijo que de su jardín, para no revelar la Claro. fuente, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, y a él también, cómo es posible que supieran, no sé, estos agentes de inteligencia o de servicio de inteligencia, los resultados de la universidad. La única conclusión, la única deducción es que la propia universidad avisó a los servicios de inteligencia. ¿Hubo otras repercusiones además de esto? ¿De ese estilo? Sí, ha habido más repercusiones en el sentido de que, sobre todo por parte de los laboratorios de Brasil, han intentado que este hombre, el médico, acuda a Brasil para explicarles en persona cómo consiguió esas muestras de sangre. ¿Por qué? Pues porque han detectado un microorganismo en la sangre que evita la oxidación. Es decir, el envejecimiento, si esto es así, deja de ser un problema. Pero imaginaros lo que significaría poder acabar con enfermedades como el cáncer o como el Alzheimer. Es un tema muy delicado, muy interesante y muy peligroso. También a eso iba. ¿Agentes de inteligencia nacional de España o de otro lugar? No lo sabemos. Hablaban castellano, hablaban español, se identificaron como agentes de la Agencia Nacional de Seguridad. Yo he investigado hasta donde he podido y es una agencia que depende directamente de la Moncloa, de la presidencia del gobierno. O sea que esto podría ponerse realmente peligroso. Pues sí, porque si eso es así, y todos los laboratorios han coincidido, todos, si eso es así, y si se podría llegar a curar algunas enfermedades, no creo que a las farmacéuticas les interese mucho, con lo cual algunos podríamos desaparecer rápidamente. ¿Habría que poner a recaudo las pruebas? Bueno, los informes de los laboratorios ya han sido repartidos a varias personas, pero bueno, ¿y qué más podemos hacer? El libro dice continuará. ¿Cómo podemos pensar que puede continuar? Bueno, probablemente es un chiste. Ok. Ok, Juan José Benítez con nosotros en la señal Ciencia y Misterios. Juanjo, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por esta charla tan bonita con Andrea, con Silvia, con vos y con todo el público. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad, felices Reyes también. Igualmente, que yo celebro la Navidad el 21 de agosto, que fue cuando nació. Ok, ok. 25 de diciembre fue un invento de la Iglesia Católica del siglo IV. Leonino. No, vale mencionar que tiene información privilegiada por Caballo de Troya. Claramente, claramente. Fue en el Muchísimo. concilio
del año, exactamente no recuerdo el año, pero sí, ahí es cuando se arma alrededor de varias festividades paganas y cuestiones de que más que seguir los pasos de Jesús tranquilizaban descontentos políticos de aquella instancia. Bueno, nada, organizan lo que hoy conocemos como Navidad. Pero bueno, si quiere decirnos un poquito respecto a la verdadera Navidad como cierre, yo creo que sería un broche de oro para la entrevista. Bueno, pues a ver, en la época en la que María y José acuden a hacer el empadronamiento, en esa época, en aquel lugar, siempre se viajaba en época seca, ¿eh? En verano, por razones obvias. Entonces, lo que pasa es que desde muy atrás los pueblos paganos celebraban una fiesta que se llamaba las Dualias, que consistía en celebrar el alargamiento de los días a partir del 21 o el 22 de diciembre. Y el día 24, el día 25, que ya el día había alargado mucho, iban a los templos, celebraban ceremonias, hacían cenas estupendas, intercambiaban regalos, y eso no gustó a la naciente Iglesia Católica. Entonces decidieron, por el artículo 33, decidieron cambiar el nacimiento de Jesús al 25 de diciembre, Wow. cuando ellos sabían perfectamente que había nacido en agosto. Por eso se separan los ortodoxos griegos. Qué historia interesante. Esa historia la podemos llegar a cubrir en la próxima entrevista. Me parece que sería genial. Juanjo, muchas gracias otra vez. Feliz año nuevo. Y esperemos que Bueno, 2026 sea mucho más bonito de lo que pinta el inicio, porque viene un poco complicado. Ah, última pregunta, que si no le hago me van a matar. Me van a matar porque es algo que estuvo dando en las redes. ¿Usted está al tanto de Tracy Atlas? De este objeto que está sí, pasando por nuestro sistema planetario. ¿Qué piensa de eso? bueno, más o menos la información que tengo es la información que maneja casi todo el mundo. Yo pienso que es un cometa, no hay que preocuparse. Bien, porque estaba dando vueltas por allí la historia de que usted había dicho que era Gog, pero también yo le he contado a mi audiencia que hay muchos fraudes de inteligencia artificial donde ponen su rostro, utilizan su voz y lo hacen decir cosas que no son reales. Exacto, sí. Yo puse el asunto en manos de los abogados y han cerrado más de 100 páginas, Wow, pero es imposible. wow. A ver cómo controlamos esto, ¿no? Es imposible. No hay una legislación, para evitar que usurpen tanto la imagen como la voz. Qué terrible. Bueno, esperemos que eso mejore este año y que esas legislaciones comiencen a aparecer. Juanjo, gracias otra vez. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias y feliz año a todos. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy, con esta entrevista. La verdad es que espero que la hayas disfrutado porque a mí me encantó contar con Silvia Pérez Simondini, con Andrea Pérez Simondini para poder preguntarle a Juanjo respecto a estos más de 50 años de trayectoria y sobre todo también a casos, eventos narrados en el nuevo libro de Juanjo, están aquí, que ocurren en Argentina. Hay muchos casos en Argentina y ni hablar en Latinoamérica. Así que les recomiendo, están aquí, me lo leí de pe a pa y de hecho tengo muchas más preguntas que voy a tratar de resolver en una próxima entrevista con el periodista español. Hasta aquí llegamos. Bueno, date una vuelta por el canal si no lo conoces. Esto se llama La Señal Ciencia y Misterios y estamos siempre tratando de encontrar respuestas al fenómeno, al extrañísimo fenómeno. La frase clave de hoy en realidad es un título, que es el título del libro. Están aquí, así que en los comentarios pongan grande, están aquí y luego sus opiniones respecto a lo que acaban de ver. YouTube ahora te va a dejar, sí, un video o dos por aquí recomendados para que vayas a ver ahora mismo. No los selecciono yo, así que bueno, veremos qué es lo que sale. Por lo pronto nos vemos en directo y en diferido aquí en La Señal Ciencia y Misterios. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y te deseo larga vida y prosperidad. Nos vemos en la próxima.